ustedes. Vamos, ¿verdad? Déjame, en lo que ustedes se conectan, yo siempre empiezo aprovechando el momento para compartir en mis redes también. Denle share a este live para que más personas se puedan conectar. Buenas tardes a todos y a todas. En este viernes a las 4 de la tarde, estamos aquí hoy nuevamente. Este es nuestro live como creo que número 25, más o menos. Nuevamente estamos desde Kilómetro Cero. Nuestro programa de hoy se llama, ¿verdad? Muertes a manos de la policía, legítima defensa o ejecuciones extrajudiciales. Es una conversación amplia, muy importante en el contexto del trabajo que nosotros hacemos en Kilómetro Cero. Es sobre todo una conversación sobre el derecho a la vida, que es probablemente, ¿verdad? Entre los derechos humanos, pues es el primer derecho, supongo. Es una conversación sobre el poder y el derecho a la vida. Así que en el día de hoy está, como siempre, mi compañero Luis Calderón. Buenas tardes, Luis. Hola, Mari. Hola, Fermín. Hola al público que nos escucha y nos ve todos los martes y viernes. Así mismo es, desde que empezamos la cuarentena más larga del mundo. Y también hoy nos acompaña nuestro compañero muy querido, por segunda vez viene hoy al live de Kilómetro Cero, es el compañero licenciado Fermín Arraiza Navas, quien es el director legal de ACLU en Puerto Rico, pero también es un experto en derecho internacional y derechos humanos, que son sus especialidades, ¿verdad? Buenas tardes, Fermín, bienvenido. Buenas tardes, saludos a ti, a Luis y a todo el que nos está escuchando y mirando por las redes. Sí, vamos a ver, por favor, compartan este live y comparta y conéctese con nosotros. Bueno, para nosotros, obviamente, este tema es fundamental, el tema, ¿verdad?, de las ejecuciones extrajudiciales, de las muertes por uso de fuerza de la policía, la privación de la vida de parte del Estado, sea de forma legítima o no lo sea. Hay muchas instancias, ¿verdad?, en las cuales esto ocurre. Pero en el contexto de Puerto Rico y ante lo ocurrido en Minnesota, se vuelve aún más fundamental tener esta conversación, porque en el caso de George Floyd que hemos visto en Minnesota, este hombre pierde su vida por un policía que lo ahorca literalmente, y lo ahorca frente a una cámara, ¿verdad? Y el nosotros haber podido presenciar ese asesinato creó, ¿verdad?, una reacción que sin duda va a provocar cambios en Estados Unidos. ¿Qué cambios específicamente y a qué velocidad? Uno no sabe, pero de que el cambio se está provocando porque el pueblo estadounidense está en las calles reclamando ya no solamente justicia para George Floyd, sino reclamando un sistema de justicia más equitativo, un sistema de justicia donde haya rendición de cuentas. Y nosotros desde Puerto Rico llevamos una lucha, ¿verdad?, en nuestro caso hace ya varios años, para que en Puerto Rico también conozcamos los casos de exceso de uso de fuerza, de muertes por uso de fuerza de la policía, y incluso de ejecuciones extrajudiciales también, que algunos de los casos nosotros consideramos que son ejecuciones extrajudiciales. Es una conversación, pues, vital. En nuestra página web ustedes pueden ver cada caso que nosotros hemos ido documentando desde el año 2019. En 2019 la policía en Puerto Rico mató
al menos 12 personas que nosotros hayamos podido monitorear. Este año 2020 ha matado a 5 personas que hayamos podido monitorear. Son 17 muertes desde 2019. Y es bien difícil hablar en un solo programa sobre todos los casos, porque son casos complejos y nosotros vamos sacando documentación sobre cada caso esporádicamente. Ahora mismo estamos documentando 3 casos importantes, pero vamos a tratar de hablar un poco sobre algunos de estos casos. Sin embargo, creo que debemos empezar, ¿verdad, Fermín?, por aclarar algunos conceptos de qué estamos hablando cuando hablamos de exceso de uso de fuerza, de legítima defensa, de inmunidad cualificada y de ejecuciones extrajudiciales, ¿verdad? Yo creo que eso es una conversación que hay que, como unos términos que hay que aclarar, y no tiene que haber consenso necesariamente porque tampoco son términos tan sencillos, pero por lo menos, ¿verdad? Empezar esta discusión diferenciando uno u otro concepto. Sí, mira, Mari, el concepto de ejecuciones extrajudiciales en Puerto Rico no se utiliza a menudo y sin embargo es algo que viene ocurriendo desde hace décadas, sobre todo en casos que han sido motivados políticamente. Cuando hablamos de una ejecución extrajudicial, tenemos que aclarar que no nos estamos refiriendo a una ejecución de hipoteca, como una vez me dijeron a mí en un seminario. El seminario se titulaba Ejecuciones extrajudiciales y otros temas más. Y la primera pregunta que surgió fue, ¿pero de qué se trata esto de ejecuciones extrajudiciales? O sea, yo pensé que esto tenía que ver con ejecuciones de hipoteca. Pues mire, no se trata de ejecuciones de hipoteca. Una ejecución es cuando se le da muerte a un ser humano, en este contexto, ¿verdad?, de ejecuciones extrajudiciales, y extrajudicial se refiere a que a esa persona se le da muerte sin llevarla ante un tribunal. O sea, hay una idea detrás del concepto de dar muerte, de que es como una pena, de que se está castigando a esta persona con la muerte sin haberlo llevado a un tribunal para que un tribunal o un juez, un jurado pasara a juicio sobre las actuaciones de esta persona. Es decir, es cuando la policía se toma la libertad o se toma la justicia en sus manos y decide qué va a hacer con la persona que está deteniendo o con la cual está interviniendo. ¿Qué pasa? Muchas veces podríamos estar confundiendo este concepto de ejecución extrajudicial con uso de fuerza mortal debido a que el concepto se empieza a utilizar en casos donde existe persecución política o persecución racial. Es decir, esta persona con la cual la policía interviene puede ser una persona que ha sido buscada por las autoridades, puede estar en una lista de los más buscados. Y entonces cuando la policía da con esta persona, ya sea por razón de sus luchas raciales o sus luchas políticas, pues deciden matarlo. Muchas veces ya hay órdenes de que se ejecute a esta persona, que se le dé muerte. Es parecido a lo que se vivía en el lejano oeste, ¿verdad? Cuando los vaqueros, que uno veía que ponían el letrero ese o el papel que decía recompensa, ¿verdad? Dead or alive, vivo o muerto. Pues básicamente es eso, es cuando se busca una persona y la idea de conseguir a esta persona es darle muerte, no es llevarla a que se le respete su debido proceso de ley, que pase por un proceso judicial por lo que se alega esta persona pudo haber cometido, ¿verdad? Y en ese sentido, pues se le llama ejecución extrajudicial. ¿Por qué? Porque la persona no es llevada, no tiene el beneficio de un proceso judicial para adjudicar su culpabilidad o su inocencia. Y por eso es que se le llama de esta manera. O sea que el Estado, en ese momento, los agentes del Estado también se abrogan, ¿verdad? Se abrogan más de un rol, y ya no es solamente el de intervenir con esta persona para detenerla, sino que se convierten en fiscales, en jueces y en verdugos al mismo tiempo y deciden matar a la persona. También eso ocurre, las ejecuciones extrajudiciales también ocurren cuando la persona ya está bajo la custodia del Estado, ¿no?
sea en una cárcel, en una celda, bajo detención. Y nosotros en los últimos casos de 2019 y 2020 no tenemos casos de ese tipo, pero sí hay casos de ese tipo desde 2014 hacia acá. Hay varios casos de muertes en custodia que nosotros hemos podido documentar de forma limitada porque no hemos tenido acceso a familiares de estas personas, así que no es algo tan ajeno como nosotros creemos, ¿verdad? O puede creer cualquier persona por ahí que aquí la gente, me refiero a que murieron bajo custodia de la policía, no de corrección, porque en corrección mueren montones de personas bajo, ¿verdad? Que están ya en las cárceles y mueren de forma bien sospechosa o supuestamente se suicidan, lo cual también se considera una responsabilidad del Estado. ¿Y cómo eso, Fermín? El caso, digamos, el caso emblemático de una ejecución extrajudicial en Puerto Rico es el caso de Filiberto Ojeda, ¿no? Eso es así. El caso de Filiberto Ojeda Ríos, por ejemplo, era buscado por razones políticas. Más allá de los delitos que se le imputaban o que se alegaba había cometido, pues eran delitos motivados políticamente, y así se había aceptado públicamente. Llevaba más de 15 años o cerca de 15 años en el clandestinaje, y cuando se da la orden para intervenir con él, se da una orden bastante abierta, es una orden de arresto para ser ejecutada de día o de noche, que casi siempre cuando son a ser ejecutadas de noche, pues tienen unas limitaciones. Pues no, era una orden abierta para intervenir con él, era una orden de arresto y se podía ejecutar de noche, y nosotros vemos cómo el FBI en este caso acordonó toda el área donde se encontraba Filiberto en su residencia, no le permitieron acceso a la prensa, y esto pues evidentemente tuvo una motivación, ¿verdad? Y es que la prensa básicamente fue quien salva la vida de Filiberto Ojeda Ríos décadas antes, ¿verdad? Cuando en los años 80 fue intervenido en una residencia en Luquillo. Filiberto logró probar, por ejemplo, en ese juicio, cuando se le acusó por las agresiones contra los agentes del FBI, él logró demostrar en el Tribunal Federal, aquí en Puerto Rico, que él actuó en legítima defensa. Y que actuó en legítima defensa, pues porque la fuerza que se estaba utilizando contra él era desproporcional, y él logró demostrar que el FBI había llegado allí para matarlo, no era para arrestarlo. O sea, el nivel de fuerza con que se llegó allí, con más de 40 agentes uniformados con equipo militar, pues no era para un arresto. Y en este sentido, pues Filiberto, antes de morir, en el 2005, él solicita que le busquen a un periodista en particular. Y cuando se le da el disparo, ¿verdad?, que acaba con su vida, él se encontraba en espera de que buscaran a ese periodista. O sea, había habido un cese al fuego, se le había dicho que iban a buscar el periodista, luego supimos por voz del agente Fraticelli que al periodista nunca se le iba a dar paso para que fuera a la casa, ni se le iba a notificar. O sea, ellos estaban esperando a que él descubriera un flanco para entonces cazarlo. Y eso fue lo que hicieron. O sea, Filiberto, básicamente, ellos esperan a que se abra un flanco y con un francotirador lo matan. Eso es una ejecución extrajudicial. Ellos pudieron haber buscado el periodista, pudieron haber negociado la entrega. Quizás él decidía no entregarse, pero ninguno de esos aspectos, pues, se pudieron ver. O sea, él no tuvo la opción, Y la actuación del FBI en ese caso es uno de los casos más claros de ejecución extrajudicial. O sea, lo que él había dicho décadas antes de que habían venido a matarlo, pues en efecto lo corroboran las actuaciones del FBI en el 2005, el 23 de septiembre del 2005. Yo te tengo otro caso que no tiene que ver con motivaciones políticas, como el de Filiberto, y por ejemplo es el caso de Jorge Luis Polaco Jiménez, todo un muchacho negro que guiaba un Mercedes-Benz, porque la mamá tenía los recursos económicos para tener un Mercedes-Benz, y a la policía pues parece que
le molestaba. No le gustaba ver a esta persona negra conduciendo el Mercedes-Benz. Y entonces habían rumores dentro de la misma uniformada de que era un tirador de droga, cuando no tenía nada que ver con eso. La mamá tenía los recursos y era una persona negra que guiaba un Mercedes-Benz. En un incidente que hay sobre unos alegados actos de violencia doméstica, la policía interviene con él y él sale corriendo. La policía le dispara. El joven cae al suelo y acto seguido le hacen 6 disparos por la espalda. Eso ocurrió a las 7 de la noche. Estamos hablando del año 2007. Ese caso lo tiene la Unión Americana de Libertades Civiles. Esto ocurrió en el 2007 y a las 7 de la noche que ocurren los eventos, al joven no se le llevó al hospital hasta las 8:25, que era de lo que tú hablabas, Mari. Estando a 5 o 10 minutos del hospital en Carolina, este joven fue dejado tirado en el suelo, lo montaron en la patrulla y le estuvieron dando vueltas porque no hay otra explicación hasta las 8:25 y lo entregaron muerto en el hospital. Esto es uno de los ejemplos donde tú ejecutas a una persona o le haces unos disparos, lo hieres gravemente y entonces no lo llevas a conseguir atención médica de una forma diligente y lo dejas morir. Esos son ejecuciones extrajudiciales. ¿Y por qué es una ejecución extrajudicial? Porque si ellos ya tenían la prueba y los testigos de un supuesto acto de violencia doméstica, pues mire, póngalo bajo arresto y usted lo lleva a los tribunales para que pase su proceso judicial. Pues no, los policías en este caso eran 2 policías, 2 agentes, y decidieron acabar con la vida de Jorge Luis Polaco. Eso es un caso, ¿verdad?, más reciente. El caso estuvo en etapas apelativas, llegó al Supremo, se ganó en el Tribunal de Apelaciones. Esa es la demanda civil, Fermín. Eso fue una demanda civil y nunca se radicaron cargos criminales. Nunca se radicaron cargos criminales contra los agentes, como ocurre con el caso de Anthony y el caso de Jayuya, que también estamos viendo. Eso es preocupante, es muy preocupante cuando la policía entra en instancias de uso excesivo de fuerza, incluso de fuerza mortal, cuando es totalmente innecesario, con personas que no están armadas, que no constituyen un peligro para la comunidad y deciden tomarse la justicia en sus manos. Así hemos visto, es importante que Fermín menciona que este caso fue en el 2008, eso es hace 12 años, eso es hace nada, hace muy poco tiempo, ¿verdad? Porque a veces aquí pensamos que cuando vemos estas noticias en Estados Unidos, pensamos, el caso Cáceres allá en Humacao. Todo el mundo tiene la misma referencia al caso Cáceres, pero la única diferencia es que el caso Cáceres se grabó, ¿verdad? Esa es una gran importancia dentro de la lucha por la rendición de cuentas de los agentes de ley y orden, pero no significa que no ha habido otros casos, y tan reciente como el año pasado, por ejemplo, hablando de esto, de las ejecuciones extrajudiciales, y vamos a hablar un poco ahorita del caso de Anthony y de otros casos que nosotros hemos documentado junto con, y que ACLU ha llevado acciones legales. El pasado mes de septiembre, en septiembre del año pasado, un joven estaba celebrando que se iba a casar y había comprado sus anillos con su novia. Hablo de Francisco Marrero Noa. Entraron a un bar en Bayamón. Allí se desata una pelea porque hay una gente allí que está bebiendo en una barra, 3 hombres y una mujer, y se empiezan a mofar de Francisco en un momento dado porque Francisco se había tropezado, etcétera. Francisco era un muchacho pequeñito y ellos se están mofando de él. La compañera de Francisco interviene, le tira un trago a una a la mujer que estaba allí. Y los otros hombres que están con esta mujer intervienen y ¿verdad? Dicen testigos que se formó una pelea, que le dieron una pela a este muchacho. Resulta que esas personas eran policías, los 4, tanto la mujer como los que estaban acompañándola. Y Francisco, cuando sale y se monta en su carro,
le da un leve, le da accidentalmente a un tiesto grande que hay allí, y a su vez una persona que estaba afuera pues recibió un golpe, pero un golpe leve, un golpe, no fue un golpe que herido de gravedad ni nada por el estilo. Y los policías disparan contra Francisco, quien estaba desarmado, no tenía arma de fuego, ni cuchillo, ni nada, pero estaba en su carro, y los policías le disparan 8 disparos. Creo que de los 8, 1 le impactó, pero como todavía no hemos visto la autopsia porque no se le ha dado a la familia, pues, ¿verdad? Pues estamos un poco, no tenemos esa información. Pero en ese momento, Fermín, eso es un uso de fuerza tan y tan arbitrario, tan y tan desproporcional. Una persona que ya está para retirarse en su carro, además, que es que en todo caso, estos son policías, ¿verdad? Francos de servicio, que no estaban trabajando en ese momento, pero están armados con su arma de reglamento. No se supone que tengan su arma de reglamento si van a ingerir bebidas alcohólicas. Porque si pasan del límite legal del alcohol en la sangre, pues ya eso va en contra de las políticas de la agencia. Pero aún así utilizaron su arma de reglamento, y aunque a lo mejor no conocían a esta persona, a lo mejor no venía con un historial, pero en ese momento que se da la pelea, que se da el bullying, que se da y reaccionan de esa forma, podemos entender que estas personas decidieron darle muerte a este muchacho, porque si no, no le tiran 8 tiros, 2 policías, 8 tiros en un carro montado, sin él tener un arma de fuego ni nada por el estilo. Definitivamente. Eso, o sea que estos casos, ¿verdad? Cada caso tiene sus particularidades, pero si el uso de fuerza no es legal, y legal es que sea proporcional, que sea razonable, que sea escalonado en el mejor de los casos, ¿verdad? Hay veces que no puede ser escalonado porque tienes que responder con un tiro si te están tirando a ti, te están pegando a ti también tiros, pues habrán casos que tú tienes que responder como policía para defender tu vida o la de terceros. Y ahí a lo mejor no puedes escalonar la fuerza porque ni modo que contestes una bala con un macanazo. Pero en los casos estos que estamos hablando es muy distinto, las personas no estaban armadas. Y háblanos, bueno. Importante, yo creo, Mari, también recordar, ¿verdad? Que estamos hablando de un cuerpo que debe estar entrenado, que, ¿verdad? Que está contratado, que tiene un proceso, ¿verdad? Para que ahí no llega cualquiera por la puerta y le da una pistola de reglamento y arranca, ¿no? Estamos hablando de un cuerpo que tiene una preparación académica, física, mental, que tiene que estar apta para trabajar con cualquier situación con la que se enfrenta. Yo siento que, como dice Fermín, ¿verdad? Es importante reconocer que una persona que tiene esa responsabilidad, hay que, ¿verdad?, exigirle por esa responsabilidad. Quizás en Puerto Rico y en Estados Unidos y en el mundo entero, ¿verdad? Tenemos una limitación de no exigirle a este cuerpo lo que realmente debe dar. Si es protección, no es asesinato. Y si tú asesinas a alguien, tú tienes que cumplir por eso, como cualquier ciudadano. Y no es el caso de la policía, lamentablemente. Y eso es un buen tema, Fermín, para hablar del caso de Anthony, porque el caso de Anthony, que yo le digo a Anthony como si lo conociera, se llama Anthony Maldonado Avilés, ¿verdad? Porque conocemos a su familia a raíz de que hemos documentado el caso. Pero Fermín, en el caso de Anthony, que tú vas a explicar ahora, lo que dice Luis es una diferencia importante, porque que a lo mejor yo soy una ciudadana X y yo no sé intervenir con una persona que tiene un problema, una crisis emocional en un momento dado, pues se entiende que a lo mejor yo reaccione de forma, ¿verdad? Pero un oficial de ley y orden no puede reaccionar como reaccionaría Juan el de la esquina, ¿verdad? Porque a Juan el de la esquina no importa el adiestramiento o la educación que tiene, si mata a una persona le van a radicar cargos criminales. Y en el caso de los policías se supone, sobre todo bajo reforma, que estos policías tengan, para empezar, sin hablarles de intervención en crisis, el de uso de fuerza, las políticas de uso de fuerza son restrictivas.
y se supone que todos estén adiestrados ya a estas alturas en uso de fuerza. Pero háblanos un poco del caso de Anthony. Mira, el director ejecutivo de la ACLU, licenciado William Ramírez, expresó en una entrevista bastante reciente, unos meses atrás, que la reforma de la Policía de Puerto Rico se encuentra en sus peores momentos. Y cada día que pasa, nosotros nos reafirmamos más en eso. ¿Cuántos de ustedes pudieron ver por los medios la intervención de altos mandos de la Policía de Puerto Rico? Estamos hablando de coroneles, con Giovanni Roberto, durante la manifestación antes del 1 de mayo, 30 de abril. O sea, es lamentable que a estas alturas nosotros tengamos altos mandos de la policía llevando a cabo arrestos totalmente ilegales e inconstitucionales, interfiriendo con el ejercicio de la libertad de expresión de las personas en Puerto Rico. Esto lo que nos dice a nosotros es que más allá del papel, de lo que aguanta el papel en términos de protocolos, órdenes generales, aquí tenemos órdenes generales sobre control de multitudes, uso de fuerza, agentes químicos, armas especializadas. Podemos seguir mencionándolo. Y cuando nosotros vamos a la práctica, nos damos cuenta de que la Policía de Puerto Rico prácticamente tiene muy poco o ningún dominio sobre estos protocolos y estas órdenes generales. Ahora mismo nosotros nos encontramos en una fase de supervisar el cumplimiento de la Policía de Puerto Rico con estas medidas que se han adoptado bajo la reforma. Los documentos son muy completos. Nosotros los hemos discutido en la ACLU, se han discutido con Mari, con otros funcionarios, y realmente son instrumentos de avanzada que podrían ayudar, podrían colaborar a nosotros poder tener una policía preparada, adiestrada para proteger vida y propiedad, no para suprimir derechos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una policía que cada vez la vemos más militarizada. ¿Cuántos de ustedes recuerdan las manifestaciones de 1 de mayo en años anteriores? Y sé que la pregunta es sobre Anthony, pero a eso voy. No. Tenemos tiempo. Aquí no pagamos por el espacio. Pero, o sea, tenemos una policía altamente militarizada. Los vemos con granadas, aunque sabemos que son de gases o de químicos. Muchos de estos químicos que están prohibidos, que todos los hemos experimentado en alguna que otra manifestación cuando estamos, ya sea nuestro carácter individual o como observadores de las distintas organizaciones a las que pertenecemos, y hemos tenido que inhalar esos gases. O sea, se te tranca la tráquea, no puedes respirar, se te irritan los ojos, todas las vías respiratorias. Son tratos realmente inhumanos que tú los debes utilizar solamente como un mecanismo extremo. Y ahí vamos a lo de la proporcionalidad de la fuerza que tú vas a utilizar. Y por eso es que hay reglamentos sobre todo esto. Hay reglamentos sobre cómo se usan los agentes químicos. ¿Qué agentes químicos tú puedes utilizar? No es cualquier agente químico. Hay algunos que ya han sido descartados por el daño que le hacen al ser humano. Entonces tenemos una policía que no está adiestrada. Mi pregunta, hoy en día, ¿alguien tiene claro cuántos policías de los 10,000, 8,000 y pico que quedan en Puerto Rico tienen el adiestramiento en todos estos protocolos? ¿Cuántos han ido a la academia? ¿Cuántas academias se han graduado? ¿Y cuántos policías se gradúan de cada academia desde el 2013 para acá, que fue que se radicó la demanda de la reforma de la policía? Porque según tengo entendido, la mayoría se han ido de Puerto Rico. La mayoría de esos policías que se empezaron a entrenar bajo la reforma han decidido irse de Puerto Rico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en la uniformada? Con eso es con lo que tenemos que trabajar. Ahora, en el día de hoy se publicó una noticia de que en Washington están utilizando aparentemente oficiales correccionales para ayudar a la policía a controlar las protestas en las calles. Lo mismo que se hizo aquí en julio del año pasado y que la ACLU criticó y recibimos una amonestación por parte del tribunal. Es lo mismo, las mismas prácticas inconstitucionales. Si la policía de Puerto Rico no ha sido entrenada en el uso de fuerza, en el control de multitudes, menos aún
menos aún los oficiales correccionales de la Administración de Corrección tienen este tipo de entrenamiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes son los oficiales que van a intervenir con las personas que deciden ejercer sus derechos en la calle? ¿Quiénes son las personas que van a intervenir con un individuo que tiene problemas de salud y que tiene problemas de salud emocional, como por ejemplo el caso de Anthony? El caso de Anthony es un caso muy triste, que yo creo que debe ser emblemático para establecer lo que la policía no puede hacer para atender un caso de una persona que está afectada emocionalmente. Anthony era un muchacho de 34 años, me parece, joven, padecía de una epilepsia crónica, y el nivel de ansiedad que le causaba saber que iba a sufrir una crisis epiléptica, que esto le pasaba a diario, y el daño emocional era ya tal que se ponía muy agresivo, se ponía violento, perdía la paciencia, se desesperaba a un nivel tal que la mamá, doña Elsa, lo tenía que llevar al hospital muchas veces para poder controlarlo y estabilizarlo. Había un policía cerca del área que conocía la situación de la familia. Cuando Elsa llama a la policía ese día del incidente, ella los llama para que la ayuden a controlar a su hijo para ella podérselo llevar al hospital. ¿Y qué hizo la policía cuando llegó? Sabiendo de la condición del muchacho, no llegaron con paramédicos, no llegaron con una asistencia adecuada, con personas que pudieran manejar estas crisis emocionales. Ellos llegaron, desenfundaron sus pistolas y dispararon contra Anthony. Anthony estaba en la marquesina de su casa. Los policías disparan desde la acera, están a más de 20 pies de distancia. Alegan que Anthony tenía un machete en la mano. Anthony andaba con un machete dentro de su casa. Y cuando la policía llega, a Anthony le da un ataque epiléptico. El machete se cae al suelo. Anthony cae de rodillas al suelo en la marquesina. Está de espalda a los policías y le disparan por la espalda. Esto es otro caso donde todavía nosotros no tenemos la autopsia, y este relato que yo les estoy haciendo es a base de lo que me ha relatado la familia. La familia presenció cuando matan a Anthony frente a ellos. Pero esto no quedó ahí. Había un tío de Anthony en la marquesina también, y la mamá de Anthony estaba en el balcón de la casa, apartada del área donde le disparan a su hijo. En el balcón hay una baranda. A doña Elsa le hicieron cerca de 2 o 3 disparos también. O sea, no le dispararon solamente a Anthony, le dispararon a Elsa y le dispararon al tío de Anthony. ¿Cuál fue la motivación para disparar también contra los familiares de Anthony, que no estaban armados? En el momento en que a Anthony le disparan, ya Anthony no tiene el machete en la mano. ¿Por qué le disparan? ¿Por qué no se buscan a los profesionales aptos para manejar este tipo de situación? La policía tiene negociadores, tiene que tener personas entrenadas también para intervenir con crisis emocionales, con crisis familiares, y no únicamente con personas que alegadamente están cometiendo un delito. Aquí no se llamó a la policía para interferir con la comisión de un delito o para que arrestara a alguien. Se le ayudó para brindar ayuda, seguridad y protección, que ese es el trabajo de ellos. Proteger a la ciudadanía y ayudar cuando haya un problema en la comunidad, en una familia. La policía llega a ayudar, no a desenfundar y a matar. Entonces, la pregunta de nosotros es: ¿cuál es el nivel de entrenamiento de estos oficiales que andan en la calle con armamento bastante sofisticado, pistolas, taser? ¿Por qué no usaron el taser? ¿Era eso una situación adecuada para utilizar el taser? ¿Por qué empiezan por utilizar el grado de fuerza mayor y mortal para tratar de controlar una situación como esta? O sea, a nadie le puede crear duda o nadie puede tener duda de que ante una situación de un problema emocional, tú no puedes desenfundar un arma de fuego. Tú tienes que tratar de convencer a la persona. Tú tienes que empezar por el diálogo. Y tú necesitas tener personas adiestradas para poder manejar este tipo de situación.
Ese caso fue referido a Fiscalía para que investigaran a los policías. Los policías están armados nuevamente. Yo creo que ustedes lo sepan. Hay uno en Jayuya, hay otro en Utuado. Fueron emplazados recientemente en una demanda que se presentó por parte de los familiares de Anthony. Ha sido de los 12 casos que mencionó Mari, fue un caso en el cual nosotros decidimos intervenir y se ha entrevistado a la familia en múltiples ocasiones. El Departamento de Justicia ha arrastrado los pies manejando este caso. Decidieron no radicar cargos criminales contra los policías y vuelvo y les digo, los rearmaron y están en la calle trabajando. 2 personas que intervinieron con un ciudadano le dieron muerte innecesariamente a través de actos de uso excesivo de fuerza mortal en circunstancias que no lo ameritaban, a nosotros esto nos preocupa mucho porque no es el único caso que hemos visto donde hay oficiales del orden público que dan muerte a un ser humano y en poco tiempo el Departamento de Justicia y el NIE concluyen las investigaciones y los rearman. Los rearman cuando se acaba de dar muerte a un ser humano. O sea, esto es inaceptable. Es inaceptable. No sabemos cómo más abordar este problema que tenemos en Puerto Rico de la violencia de parte de la policía, ejecuciones extrajudiciales, porque son ejecuciones extrajudiciales. En el caso de Noa, que Mari mencionaba, a esos agentes los rearmaron también. Los rearmaron. Yo desconozco si se llegaron a radicar cargos criminales en ese caso o no, pero lo dudo mucho. No se han radicado todavía. Sí. Pero... Entonces, sí, y entonces lo otro que es muy importante en estos casos, para aquellas personas que tengan algún tipo de problema con la policía sobre uso de fuerza, es que cada agente del orden público, cada vez que tiene un incidente de esta índole, tiene que llenar unos formularios. Hay unos formularios sobre uso de fuerza, sobre incidente y uso de fuerza. Esos formularios no se están llenando. Si se llenan con información incorrecta y cuando las partes interesadas lo solicitan, no le dan copia del informe y se supone que son informes públicos. Ese informe que llena el oficial de la policía tiene que ir acompañado de la firma de su supervisor. ¿Ok? Y miren, como el caso de Anthony, hay muchos otros casos. Está el caso de Wesley, de Humacao. ¿Recuerdas ese caso, Mari? Sí, del año pasado. Del año pasado. Wesley es un muchacho de 14 años. Y a base de la información que le dan a la mamá de Wesley, le hicieron cerca de 6 disparos la policía y el muchacho no estaba armado. Hay un vecino del residencial donde esto ocurre que dice que había un arma en el suelo. Nadie sabe si el arma era de Wesley. Nadie sabe al día de hoy si esa arma la plantaron allí para justificar el asesinato de Wesley. Un muchacho de 14 años de edad. 6 tiros y creo que fueron por la espalda también. Totalmente injustificable. Sí, en el caso, Luis, en el caso de Anthony, ¿verdad? También es un caso donde podemos ilustrar por qué precisamente no queremos que la policía, ya en Puerto Rico, no queremos que la policía intervenga en estos casos con pacientes de salud mental. ¿Verdad? Cuando doña Elsa llamó al 911, le mandan estos policías porque no hay un sistema de salud digno en este país con personal de salud mental que atienda a la salud mental, porque no hay suficientes trabajadores sociales, ¿verdad?, que puedan intervenir en estas situaciones, pero realmente primero la policía tiene que cumplir, la policía tiene unas políticas vigentes que son las políticas, ¿verdad?, para que sus intervenciones sean profesionales y legales. Y el hecho de no haberse recibido el adiestramiento no debe justificar que violenten estas políticas, porque si nosotros tenemos desconocimiento de una ley como ciudadanos y se nos acusa igualmente si violamos esa ley, perdonen que hay una lancha aquí que está, se nos radican cargos igual. Aún si tenemos desconocimiento, pues los policías tienen que cumplir con esas políticas, que son las políticas que se han aprobado bajo la reforma, y la reforma tiene 7 años ya, no estamos ya hablando de
de que es algo reciente. Si no han sido adiestrados, eso es problema de la Policía de Puerto Rico y del Tribunal Federal. Pero un policía que va a intervenir con un paciente que está en crisis tiene que llegar, como decía Fermín, y no puede desenfundar el arma ahí, tiene que establecer rapport, diálogo, distancia con la persona, tiene que tener unas habilidades que ya nosotros hemos perdido realmente la esperanza de que la Policía de Puerto Rico sea capaz de hacer algo así. Por lo tanto, lo que queremos es que empecemos a hablar de otro tipo de respuesta en las situaciones de emergencia, Luis. Yo quería, ¿verdad?, abundar en eso de que, por ejemplo, yo llevo muchos años trabajando en comunidad y trabajando con jóvenes, precisamente, ¿verdad?, en sus situaciones y sus dificultades, en la mayoría de las veces en comunidades, ¿verdad?, desventajadas y pobres. Y estos jóvenes se las tienen que buscar y tú tienes que buscar todas las herramientas habidas y por haber para sobrevivir. Y eso, ¿verdad?, incluye muchísimas cosas. Sin embargo, el atender una situación con un joven, cualquiera que sea, si tú tienes el interés de resolver, tú tienes que buscar todas las alternativas, ¿verdad? Los que trabajamos con jóvenes estamos adiestrados para eso. No para regañar, no para cantaletear, no para utilizar insultos, ¿verdad? Sino buscar todas las maneras habidas y por haber para ver cómo yo llego a ti. Y nosotros, ¿verdad? Particularmente yo he trabajado con jóvenes armados, con situaciones, molestos, llorando, pero ¿verdad?, mi intención, como nunca es de matar, ¿verdad?, ni de dañar, pues he tenido buenos resultados. Ahora, si yo voy en la actitud negativa, lamentablemente la mayoría de las veces la que utiliza la Policía de Puerto Rico, pues definitivamente lo que tú vas a recibir no va a ser besos y, ok, dígame, porque nuestras comunidades pobres están acostumbrados a ser señalados por la policía, a ser amenazados por la policía, y que la policía no sea un recurso, sino otra amenaza adicional. Y lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Por eso es que se está hablando a nivel internacional y se está hablando en Estados Unidos también de qué podemos hacer para abolir la policía, porque necesita cambios. O sea, la policía como está ahora mismo no está siendo funcional. Y hay programas. O sea, estaba viendo un programa en Oregón que ya el 911 no llama a la policía, sino llama a este otro proyecto que está entrenado para trabajar con situaciones no violentas o situaciones de salud mental, no utilizan armas de fuego. Así que ya estamos viendo que sí es posible hacerlo, para los que piensan que no es posible, pero tenemos que hablar de eso. Tenemos que empezar a traerlo, ¿verdad? Igual se habla de que la policía no es renovable. Así que se está hablando de que la reformable, perdón, que esta reforma de policía que lleva tantos años y no ha podido dar resultados, pues ya no tiene otra manera que no sea eliminarla y hacer otra cosa nueva. Y es un proceso, Mari, es un proceso que me gustaría aprovechar la oportunidad para establecer el vínculo, ¿verdad?, entre lo que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd y cómo comenzó la reforma de la policía aquí en Puerto Rico, porque hay personas que la atribuyen a algunos eventos, los eventos del Capitolio, de la huelga de los estudiantes, pero la reforma de la policía comienza a mirarse como una necesidad por parte de la ACLU desde los eventos contra la población negra de Loíza, en Villa Cañona y en otros sectores de Loíza. O sea, los excesos, los abusos de la policía cada vez que intervenían con la población de Loíza, población negra, población pobre. Es un discrimen y es un uso excesivo de fuerza contra una comunidad que estaba indefensa. O sea, los reclamos de esa comunidad, de los líderes comunitarios ahí, son los que provocan que se empiecen a mover las fichas para exigir una reforma de la policía de Puerto Rico, porque se dan cuenta que el problema de racismo y de discrimen ya estaba tan enraizado dentro de la uniformada que tenían que buscar una manera de atenderlo y atajarlo. Y como vemos al día de hoy, todavía en Estados Unidos, las policías de muchísimos estados necesitan una verdadera reforma o lo que ustedes están diciendo. Hay que pensar en nuevas alternativas que nos permitan a nosotros como sociedad repensar
cómo es que nosotros queremos establecer un sistema de ley y orden que nos represente a todos en todas las comunidades, las personas que están mejor económicamente, las personas que están viviendo todavía en situación de pobreza. O sea, nos tenemos que replantear cuál es el sistema de distribución de riquezas que nosotros tenemos en un país quebrado y aplastado, ¿verdad? Bajo la bota de la Junta. Porque básicamente lo que la Junta de Control Fiscal lo que está haciendo es eso, poniéndonos la bota en el cuello al pueblo de Puerto Rico para pagarle a compañías multimillonarias que decidieron venir a Puerto Rico para invertir y especular porque saben que el gobierno de Puerto Rico está indefenso ante una ley de quiebra que lo protegiera. Y en ese sentido yo creo que todo está interrelacionado, lo que es la deuda, lo que es la quiebra, la bancarrota del gobierno de Puerto Rico y cómo nos siguen estrangulando y quienes pagan el precio de todo esto son las comunidades pobres. Díganme ustedes, sistema de salud, quienes principalmente se ven afectados son los pobres. Cierre de escuelas, son escuelas públicas a donde van nuestros niños pobres. O sea, ¿hacia dónde están dirigiendo este país? Se está embargando el presupuesto completo del gobierno de Puerto Rico para pagarle a compañía multimillonaria. Y lo que se invierte en la policía de Puerto Rico es ¿para qué? Para militarizarla. Cada vez que salimos a una manifestación ya aparecen Robocop. O sea, ya tú no tienes el policía comunitario, que es lo que promueve la reforma de la policía, el policía comunitario, ese que está en la calle dando la ronda, que tú lo llamas y te dice, ok, ¿qué necesitas? Pues mira, este problema vamos a tratar de solucionarlo, vamos a hacer una reunión con la comunidad y tú vas allí sin tu pistola, tú sabes, tú eres parte de la comunidad. Eso no existe en Puerto Rico ya, no existe. Y nosotros tenemos que buscar alternativas a lo que estamos viviendo. La violencia, no solamente la violencia en las calles, sino la violencia que viene de las instituciones del gobierno hacia los ciudadanos. Eso hay que pararlo porque si no vamos a entrar en un círculo vicioso. Así mismo. Quienes único, ¿verdad?, van en contra de esa violencia institucional son los activistas, y lo primero que reciben tan pronto protestan es una línea de policía, como tú dices, Robocop, que ya no empiezan desde abajo hacia arriba. Ya la última manifestación del lunes pasado fue al arrancar el grupo armado, tú sabes, no había intermedios. Y eso... fuerza de choque, ¿cómo es? Operaciones tácticas. En Estados Unidos el pueblo está muy consternado por la forma tan militarizada como han respondido las distintas policías ante estas protestas. Y nosotros que llevamos viviendo eso tantos años, nosotros ya estamos casi acostumbrados. A mí yo me fijé en lo mismo en la manifestación de esta semana de la colectiva feminista en construcción. Los policías no pusieron al policía primero, ¿verdad? El que está vestido normal, que ellos normalmente cuando empiezan a subir los ánimos es que se acaban a las operaciones tácticas. Ahora no, ahora te tiran ahí a estos que si no eran de operaciones tácticas pues lo parecían porque estaban vestidos, como tú dices, de Robocop. Y habían cientos de policías desde temprano en la mañana en la fortaleza acuartelados, porque tenemos nuestras fuentes en el Viejo San Juan, hay mucha gente que vive allí que nos cuenta cuando entran, cuando salen, nos mandan las fotos de las guaguas entrando a fortaleza. Es realmente, ¿verdad? Es un sistema demasiado militarizado, demasiado, ¿verdad? Poco comunitario, como decía Fermín, y cómo uno sigue tratando de cambiar eso o, ¿verdad? Estamos empezando a tener estas discusiones sobre, mira, la policía que responda a lo mínimo, a lo justo, a lo estrictamente necesario. No queremos policías interviniendo con nuestras personas con la salud mental comprometida, no queremos policías tratando grupos vulnerables en general. Creo que esa conversación hay que tenerla. Vamos a tener que continuar con ella, pero estamos ya en el final. ¿Qué dice aquí? Quería leer un par de mensajes. He estado grabando la pantalla para cuando me... Había una pregunta de Madeline sobre por qué estaban
deteniendo la entrega de los informes de autopsia de estos casos. Yo no sé, Fermín, ustedes con la experiencia con las demandas, pero yo sé que los casos de las personas que han muerto, ¿verdad? Los que la policía ha matado, que nosotros acompañamos a algunas de sus familiares, por ninguno han querido compartir la autopsia. Sí, mi experiencia es que hasta que no haya un pleito en los tribunales y se requiera a través del descubrimiento de pruebas, ellos van a tratar de aguantarlo con la excusa de que hay una investigación pendiente. Van a utilizar ese pretexto de que existe una investigación pendiente, aunque ya la hayan cerrado. Por ejemplo, en el caso de Anthony, ellos cerraron ya la investigación contra los policías. Yo tengo la carta del fiscal asignado al caso diciendo que no se les va a acusar criminalmente. Están trabajando. ¿Por qué no se entrega la autopsia? Pues hay que pedirla a través de un descubrimiento de prueba. Entonces, fuerzan a la persona a que tenga que presentar una demanda, incurre en gastos de abogado, descubrimiento de prueba, y en eso pasan años y están en la incertidumbre, ¿verdad?, de cuál fue la razón principal y porque para la muerte de sus seres queridos. El caso, porque ya los abogados no quieren ni llevar esos casos, porque por el asunto de promesa paralizan esos pleitos y nadie, ¿verdad? Los abogados que viven de eso no les llama la atención presentar estas demandas porque las tienen que financiar ellos muchas veces y al final no van ni a cobrar nada. En el caso de ACLU, como no es la misma dinámica, ellos no, ¿verdad? Ellos no cobran por este trabajo directamente a los clientes ni nada, tienen unas subvenciones de la organización en Estados Unidos, pues ellos llevan y no deja de ser una injusticia porque, o sea, los recursos son limitados también, no se puede tomar todo caso que llega. Uno puede ayudar en cuanto a la orientación, pero hay unos recursos limitados y definitivamente, o sea, se le está privando a la mayor parte de la población afectada por violaciones de derechos civiles de su acceso a la justicia, de acceso a los tribunales. El hecho de que bajo promesa se estén paralizando estos casos para mí es insólito. O sea, es la única jurisdicción en Estados Unidos, bajo la bandera de Estados Unidos, donde prácticamente tú tienes una zona libre de derechos civiles, donde la policía puede hacer y deshacer porque saben que los casos los van a paralizar y a ellos no les van a radicar cargos criminales. Y eso es inaceptable. No les radican, no se pueden demandar y tampoco hay supervisión independiente de la policía. Ellos se investigan a sí mismos también a nivel administrativo. Eso ya el monitor ha dicho que eso no sirve para nada. Esas investigaciones lo dicen él en su último informe, no lo dice Mari Narváez, lo dice el monitor John Romero. En su informe de marzo dice esas investigaciones prácticamente no son tal cosa, porque no entrevistan a nadie que no sea policía y porque tampoco buscan los videos, o sea, son unas investigaciones completamente simbólicas para dejarle pasar una vez más cualquier conducta impropia a un policía, y cuando en un sistema como este nada tiene consecuencias, yo cometo un error, cometo después otra violación, después cometo una mayor, claro, puedo seguir haciéndolo porque como nunca tiene consecuencias, pues soy impune. O sea, hay un sistema de impunidad que me protege. Así que es muy fácil convertirse de esa forma en un policía abusador o un policía criminal. Pero tenemos que despedirnos, lamentablemente. Hay mucho de qué hablar, así que ya volveremos. Fermín, gracias por estar con nosotros hoy. Nuevamente, siempre eres bien recibido aquí. Gracias por compartir, ¿verdad?, las experiencias de ustedes y por hacer el trabajo que hacen también. Despídete. Y después... Gracias a ustedes y nada, que estén bien, manténganse seguros, tomen las medidas, no se dejen llevar por la información que está brindando el gobierno porque muchas veces son fake news. Así que nada, mucha suerte y mucha salud. Gracias, Mari, felicidades por el trabajo que hacen. Gracias a ustedes, Luis. Gracias Luis, por el rato y gracias, Mari. Y nos vemos el martes. El martes a lo mejor traemos al fiscal del caso Cáceres. Vamos a ver si lo logramos. Así que ya les avisaremos lo que tenemos para el martes. Buen fin de semana a todos y todas y gracias por conectarse con nosotros. Igualmente.